¿Qué es lo que Dios busca? ¿Sabemos qué es lo que Dios busca, hermanos? Preguntémonos, ¿será que Dios tiene necesidad de buscar algo? ¿No es acaso Dios perfecto? Y al decir Dios perfecto es un Dios completo al cual no le hace falta nada. Porque en el momento que Dios necesitara algo, dejaría de ser Dios. ¿Sí lo captamos, hermanos? Porque Él es perfecto. Pero en el momento que Dios tenga la necesidad de buscar algo, dejaría de ser Dios. Pero en la Biblia encontramos que sí, Dios anda buscando algo. Pero vamos a ver, hermanos, que lo que Dios busca es gente que lo busque a Él. Pero Dios busca a esa gente para que lo busque a Él, no por una necesidad de Él, sino por una necesidad nuestra. Es lo que queremos ver. Y cómo Dios elaboró un plan para lograrlo, para que nosotros seamos beneficiados buscando a Dios. Porque lo que Dios quiere, el propósito de Dios, al lograr que nosotros lo busquemos a Él, es para bendecirnos. Amén. Nunca es para hacernos daño. Nunca es para hacernos la vida difícil. Dios busca hombres que lo busquen a Él, porque Dios sabe que cuando esos hombres deciden buscarlo a Él, ellos van a ser bendecidos eternamente. Amén. Esa es la clave, ¿no? Dios no busca por una necesidad propia, sino una necesidad nuestra. Es la razón por la cual Dios busca. Romanos capítulo 3, leamos allí el verso 11 y el verso 12. Romanos 3, verso 11 y 12. No hay, bueno, leamos el 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amén. En esos versos hay unas palabras claves ahí. Por ejemplo, no hay quien entienda. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. O sea que quiere decir que para buscar a Dios necesitamos entender algo, ¿no? Y dice ahí que entonces los que ya no entienden y no buscan a Dios se hacen inútiles. Inútiles. Vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué dice esas palabras? ¿Por qué escogió el Espíritu Santo poner esas palabras? No hay quien entienda uno y se hicieron inútiles. Pero la verdad en la Biblia la encontramos es que Dios busca hombres. Dice, halló a Noé. Y cuando halló a Noé, porque era un hombre perfecto, dice, un hombre recto, temeroso de Dios. El Señor halló a Job. Y cuando halló a Job, qué joya, ¿no? Era un orgullo para Dios Job. Tanto que cuando Satanás se presenta en el libro de Job, ¿verdad? El Señor le dice a Satanás, ¿ya te diste cuenta? Hay uno allí en la tierra. Tú que andas rondando la tierra, ¿no te has dado cuenta que ahí hay uno
que me busca, uno que entiende, uno que no es un ser humano inútil, sino que me busca. Halló a Moisés para librar a su pueblo. En 1 Samuel capítulo 2 verso 35 dice, cuando el Señor le habla ahí a Elí, porque Elí como sacerdote fracasó, Elí se hizo inútil. El sumo sacerdote, hermanos, se hizo inútil. Entonces el Señor dice en 1 Samuel 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Hay ahí dos palabras, me suscitaré. O sea, Dios va a buscar a alguien, dice, que sea conforme a su corazón y a su alma. Esas son las personas útiles que llegan a ser conforme a. Por eso, hermano, estamos en contra de ese evangelio que solo le dice a la gente, levanten su mano y ya. No tienen que cambiar nada, no tienen que quitarse nada, así como están bien. No, hermanos, el ser humano inútil tiene que llegar a ser conformado al corazón de Dios, al alma de Dios, para llegar a ser útil. Y alguien que en realidad busca a Dios como debe buscarse a Dios y ser beneficiado. Amén. Y no buscar y buscar y buscar y nunca encontrar nada. Qué triste, ¿no, hermanos? Vivir una vida de religión, de sacrificios, de penitencias y no encontrar nada y perderse eternamente. Es haber perdido todo, ¿no? Hechos capítulo 13 verso 21. También el mismo concepto de lo que estamos viendo, en el que acabamos de leer. Elí se hizo inútil. Ahora aquí en Hechos capítulo 13, el que se hizo inútil fue el rey Saúl, un rey que había sido escogido por el Señor, puesto allí para el pueblo de Israel, pero Saúl se hizo inútil. Dice entonces verso 21 del capítulo 13 de Hechos: luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22, quitado oh, hermano, mire esas palabras, yo las puse aquí subrayadas en mis notas, porque quitado porque cuando se hace inútil, ¿para qué lo queremos? Yo creo que tal vez el garage lo tenemos lleno de cosas inútiles, ¿verdad? Pero ahí están, tal vez algún día me sirve. No, Dios no hizo eso. No guardó a Saúl y dijo, y se hizo inútil, pero a ver, tal vez algún día me sirve, aunque sea para cuña, ¿verdad? De algo. Dios lo desecha. El que se hace inútil, lo desecha. Quitado dice allí, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Gloria al Señor, ¿no, hermanos? He hallado, dice. El Señor busca, es lo que estamos hablando en esta tarde. Dios busca hombres, mujeres. Aunque aclaremos que siempre que decimos hombres no estamos refiriéndonos a varón, sino estamos refiriéndonos a seres humanos al decir hombre. ¿Me entienden, hermanos? Muchas veces se usa ese término de esa manera. Pero Dios busca seres humanos
conformados al corazón de Dios, que su corazón se identifica, hay una conexión, hay una armonía con el corazón de Dios. Y esto lo hace útil, porque dice ahí, la clave es esta, ¿verdad? O la característica de alguien conforme al corazón de Dios es que hará todo lo que yo quiero. Es lo que Dios busca, hermanos. Por esa razón es que el Señor dice en la Biblia, va a restaurar el tabernáculo de David. Hemos hablado de eso, hemos oído eso por muchos años aquí en esta congregación y en Ministerio Cebrón, ¿no? Que Dios va a restaurar el tabernáculo de David. Y la razón principal por la que Dios va a restaurar el tabernáculo de David es porque esto que acabamos de leer, que Dios halló a David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, quien iba a hacer la voluntad de Dios, todo lo que yo quiera. El tabernáculo de David restaurado en el fin será porque entonces dará como resultado no un David, sino muchos hermanos, muchos Davides conformados al corazón de Dios. Lo dice en Hechos capítulo 15 verso 16. Ahí lo dice, leámoslo. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí va a decir la razón por la cual el Señor va a restaurar el tabernáculo de David. La palabra para, ¿verdad? Verso 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Vemos, el Señor quiere que le busquemos. Entonces Él va a restaurar el tabernáculo de David para que el resto de los hombres, otra vez hablando seres humanos, busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El resultado será una gran cosecha de hombres como David, no inútiles. Perdónenme, hermanos, y tal vez hermanos que están escuchando o viendo en este momento a través de internet. Las iglesias están llenas de hombres inútiles que no saben buscar a Dios, que tal vez creen que están buscando a Dios, pero no lo están haciendo, porque hay que entender cómo buscar a Dios. Hay que saber cuál es el camino para buscar a Dios. Y la Biblia nos enseña. Amén. Vamos a ver, hermanos, que es toda la razón por la cual el Padre le pidió al Hijo si Él estaba dispuesto a dar su vida por el hombre. Es la razón por la que el Hijo estuvo dispuesto a sacrificarse, porque Él iba a abrir el camino correcto, el camino único para que el hombre pueda buscar a Dios y encontrarlo. No es cierto que todos los caminos llevan a Roma, dice el dicho, ¿verdad? Y cuando la gente dice todos los caminos llevan a Roma, están refiriéndose a que no importa cómo lo hagas, de qué manera, si tú estás buscando a Dios, vas a encontrarlo, porque no importa tu religión, si tú eres sincero, vas a encontrar a Dios, pero no es así. Solo hay un camino, y es a través de Cristo Jesús. Hermanos, es cosa seria, es abominable decir que hay otros caminos. Porque si tú dices que hay otros caminos, estás haciendo de menos el sacrificio de Jesucristo. Si hubiera otros caminos, o por lo menos otro camino,
no hubiese habido necesidad de que Cristo Jesús muriera, se sacrificara como se sacrificó. Si lo captamos, hermanos, amén. ¿Podemos dar gracias a Dios por eso o no? Hermanos, tenemos que tener eso aquí, pero una certeza: solo hay un camino para buscar a Dios, y va a ser a través de Jesucristo. Y el Señor nos lo muestra esa manera, cómo es en el pasaje donde el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Y quiero que leamos ese pasaje. Lo voy a leer rápido, todo el pasaje, y después voy a comentar de algunos versos del pasaje. Eso está en Juan capítulo 4. Yo sé que ustedes ya sabían eso, ¿verdad? Que esa historia del Señor buscando a la mujer samaritana. ¿Estamos conscientes de eso, no? Juan 4, Jesús busca a la mujer samaritana. No fue casualidad que Jesús estaba en el pozo de Jacob y de pronto apareció la mujer samaritana, ¿verdad? Y el Señor dijo: oh, ve qué sorpresa, vino esta mujer, bueno, ya que vino, voy a hablarle. No, porque la Biblia empieza diciendo ahí que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Leamos entonces Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, ya que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces en ese pasaje vamos a ver aquí
en esta tarde que Dios busca al hombre para hacerlo que el hombre llegue a entender y busque a Dios. Y no solo eso, sino que le garantiza al hombre que va a encontrarlo. Amén. No es la zanahoria del burrito, ¿verdad? Muchos cristianos creen que están buscando a Dios como el burrito que tiene la zanahoria, una vara amarrada al cuello del burrito con una zanahoria colgando frente a él, y el burrito camina queriendo alcanzar la zanahoria, y así es como logra la gente que ese animalito camine, pero nunca alcanza la zanahoria porque la tiene amarrada a él. Y así es muchos cristianos o mucha gente creen que están buscando a Dios, pero nunca lo alcanzan, ¿verdad? No, Dios quiere ser alcanzado, hermanos, y es lo que queremos ver aquí. Primero, en el verso 10 encontramos que si Él nos busca, porque dice entonces, ya vimos el verso que dice, Él es necesario que pase por Samaria. Él está provocando la situación, porque sabe que la mujer samaritana va a llegar ahí al pozo. En el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? O sea, ahí estamos viendo que Él primero le pide, como que Él tiene necesidad, ¿verdad? Por favor, dame de beber. ¿Qué Dios más humilde, no, hermanos? ¿Y cómo es posible que hay tanta gente y tantos cristianos en las iglesias que este Dios tan humilde les dice, hijo, dame de beber? Y se hacen los importantes. El ser humano se hace ¿qué cosa, no? Darle la espalda a Dios y decirle, no, hay otro día, hoy estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Él muestra aquí que Él pide primero, pero luego le dice, ¿verdad? En el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Vemos el concepto de cuando comencé hablando en esta tarde. Él busca, dame de beber, para que esa persona, tú me pedirías, dice, para que el hombre, al entender quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pidas y Él te va a dar, dice aquí, agua viva, bendición, algo real, no algo muerto. Hermanos, de verdad es que qué triste la gente que vive una religión vacía y muerta, con un Dios muerto, con un Dios que no hay relación. Qué aburrido, ¿no? Tal vez algunos de ustedes vienen de alguna religión así, donde hay ritos, hay ceremonias, hay cosas que hay que hacer obligatoriamente, pero nunca encuentras nada. Que para Semana Santa no puedes comer carne, solo pescado, pero nunca encuentras nada. Es una religión vacía. Que tienes que tocar puertas para ganarte el cielo, pero nunca encuentras nada. El Señor está ofreciendo aquí, tú vas a pedirme a mí, tú vas a buscarme a mí y yo te voy a dar agua viva. Eso es, hermanos. Verso 13 dice allí, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Luego sigue diciendo, vamos a ver, estamos en el 13 y el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, aquí vemos que
el propósito de Dios es que dejemos de buscar aquello que no va a saciarnos, porque aquello que estamos buscando no nos sacia. Por eso dice aquí: pero si tú me buscas a mí, yo te voy a dar un agua que nunca más vas a volver a tener sed. Amén. Eso es lo que el mundo no entiende, ¿verdad? El mundo no entiende cómo cristianos que aparentemente no tienen nada en esta vida son pobres, y además de pobres padecen a veces dificultades serias en esta vida, a veces hasta enfermedades, y el mundo no entiende cómo esos cristianos aún así pueden cantar con gozo y pueden estar dispuestos a dar su vida por su Dios. ¿Por qué? Porque el agua que el Señor les ha dado les ha saciado tanto que no tienen sed. Amén, hermanos. Pero si tú eres de aquellos que todavía está pensando en las cosas terrenales, ay, es que lo que tengo es muy poco, quiero más. Mi hermano, el que tiene a Dios, el que buscó a Dios y lo encontró, ya no busca nada más. Amén. Como les he compartido de cuando se encuentra Jacob con Esaú, ¿verdad? Y Jacob le lleva un montón de regalos a Esaú, camellos y ovejas y cabras y muchísimo. Y Esaú le dice: no hermano, yo ¿para qué? Yo le dice: yo ya tengo bastante, le dice. Es lo que le dice Esaú. Pero en el hebreo da a entender como: yo tengo bastante, pero otro poquito no caería mal. Pero si usted lo lee ahí en ese pasaje en Génesis, Jacob le contesta: no hermano, tómalo, yo tengo todo. Es lo que dijo Jacob: tengo todo. ¿Cuántos pueden decir en esta tarde: yo tengo todo? ¿Tú puedes decirlo? Solo los que han buscado a Dios y lo encuentran pueden decir: yo tengo todo. El que no ha encontrado a Dios, no importa cuán espiritual se mire, él en su corazón dice: me hace falta todavía. Empieza a ver su carrito ya viejo, empieza a ver su teléfono ya viejo, empieza a ver que ya necesita otro par de zapatos porque ya solo tiene 20 pares, ¿verdad? Yo pensaba eso. ¿Cuántos pares de zapatos tenías tú cuando eras niño o joven? Y los que no teníamos mayor cosa material, no había mucha abundancia económica, ¿verdad? ¿Cuántos pares de zapatos tenías? Y nunca andábamos pensando en que yo quiero otro y quiero otro. Pero hermano, la verdad es esa: el que encuentra al Señor es saciado de tal manera que puede decir como Jacob: yo lo tengo todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Ok, verso 16 dice así, el verso 16: la mujer le dijo al Señor: dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ese es el 15, ¿verdad? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Esto es bien importante, hermanos. Mire, Jesús llegó a buscar a la mujer samaritana con el propósito con el que llega con todo ser humano, de hacer la obra de tal manera que esta persona encuentre a Dios. Porque el Señor sabe que si no es así, esa persona nunca va a ser bendecida y va a perderse eternamente. Amén. Entonces este versículo que acabamos de leer
es importantísimo. Jesús no podía dejar esto en el tintero, no podía dejar esto sin decirlo. Y es, hermanos, el Señor quiere que nos quitemos las máscaras delante de Él. ¿Ok? Hermano, esta tarde, como dije hace un momento, si tú nunca has experimentado la presencia de Dios, no puedes decir con 100% de certeza, o 120 y 150% de certeza, que Dios te ha tocado, que lo has encontrado. Si no puedes decir eso, el día de hoy es la oportunidad de que te quites la máscara de cristiano que te has puesto. Todos creemos que eres cristiano, pero Dios sabe que no. Dios sabe que tú tienes una máscara puesta aparentando, pero delante de Dios no podemos aparentar nada. Delante de Él somos como libros abiertos. Estamos desnudos ante su presencia, no podemos escondernos, hermanos. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana aquí, en este verso, ¿verdad? Le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y entonces ven acá, te voy a dar eso que te estoy diciendo, pero no puedo hacerlo si no haces esto primero. Porque el Señor quería que ella se quitara la máscara. Pero hay cristianos que no se la quieren quitar, creen que pueden engañar a Dios. Es el problema de Caín, ¿no? Cuando el Señor llega con Caín y le dice, Caín le dice, sí Señor, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? ¿Y con qué cara? ¿Con qué máscara? Caín sabía exactamente en qué parte del campo estaba el cuerpo muerto de su hermano, porque lo acababa de matar. Caín sabía dónde estaba el cuerpo. Yo no sé si Caín lo enterró, lo trató de meter debajo de un arbusto, o solo lo mató y lo dejó así a la intemperie. Yo no lo sé, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo mató, pero él sí sabía. Es como hoy cuando hay un asesinato y todo, y que nunca aparece el cadáver, el cuerpo, y la policía anda buscando y todos lados, y nadie sabe dónde está excepto el asesino, ¿no? El que lo y Dios. Y Dios llega, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, haciéndose el que no sabe, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas a mí si ni que acaso yo soy el guarda de mi hermano? Le contestó a Dios, ¿verdad? Hermanos, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Y en esta tarde, si tú te quitas la máscara y le dices, Señor, perdóname. Aquí en la iglesia todos creen que yo soy igual que ellos, que yo te conozco, pero la verdad es que no te conozco, Señor. Entonces sí hay esperanza. Señor, perdóname. Amén. No te sigas ocultando. Preséntate en esta tarde delante de Dios tal como eres. Y el Señor, estábamos cantándolo, o no, ese es otro coro, tal como soy, ¿verdad? Bueno, verso 22. Cuando ella, vemos aquí en el pasaje que ella se quita la máscara, ella porque tuvo que quitársela, porque el Señor la expone, ¿verdad? Le dice, esto has dicho con verdad, porque ella le dijo, no tengo marido, dijo ella, y el Señor le dijo, eso sí lo dijiste con verdad. Es lo único que Dios quiere, hermanos. Si tú te quitas la máscara, Dios no vas a perder, al contrario, vas a ganar, porque Dios quiere gente que habla verdad. Esas personas tienen esperanza. Entonces, en el verso 22,
Bueno, leamos el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Eso le dijo ella a Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Tenemos que entender, hermanos, que adorar es llegar y acercarse a Dios, ¿verdad? Con una ofrenda. Esa es la adoración. Llegar a darle a Dios, buscarlo a Él. De eso nos está hablando adoración. De nada sirve adorar una piedra, ¿verdad? Un ídolo. Pero porque ¿qué podemos ganar de adorar un ídolo, una piedra? Un ídolo mudo, dice la Biblia, ¿verdad? Que tienen ojos y no oyen, tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, ¿verdad? Me equivoqué en decir eso, pero vamos a ver ahorita por qué dije eso. Acerca del ojo y del oído. En el verso 22, Jesús le responde, y esto es bien clave: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El hermano Andrew Murray, él vivió en Sudáfrica hace muchos años, ¿verdad? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Imagínense. Hace 100 años más o menos ya había muerto. Él murió en 1917. Este hermano escribió, basado en este verso 22 y verso 23, que hay 3 clases de adoradores. Hay 3 clases de gente que busca a Dios. Y aquí en estos 2 versos 22 y 23 aparece esas 3 clases de adoradores, gente, yo diría 3 formas o 3 clases de personas de cómo muestran su forma de buscar a Dios. Y de las 3 maneras de buscar a Dios, una es la importante, las otras 2 no. Pero lamentablemente la mayoría está en las primeras 2 formas de buscar a Dios. La número 1, aquí en este verso, ¿verdad? Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Son aquellos que buscan a Dios, pero por ignorancia difícilmente saben lo que están pidiendo. Y a veces oran con seriedad, ¿verdad? ¿Puede usted imaginar que en Samaria, en esa época, había gente en Samaria que tal vez sí oraba con seriedad, ¿verdad? Tal vez hasta se ponían en un ayuno, orando con seriedad, pero recibían muy poco. Porque oran lo que no saben, adoran a lo que no saben. Hay ignorancia. Recuerda que le dije que por eso dice en Romanos, el primer verso que leímos hoy, no hay quien entienda. Porque necesitamos entender la manera de buscar a Dios. Hermanos, esto es muy serio porque la gran mayoría en la iglesia hoy en día no les importa nada, ellos ni no entienden. Pregúnteles, ¿por qué tienen luces y humo y bailarinas en la iglesia y de un montón? Ni entienden por qué, pero es que está bonito, o está atractivo, o está, qué sé yo. No entienden. Aquí mismo en este grupo pequeño, todos entendemos por qué hay que levantar las manos. Todos entendemos, hermanos, por qué hay que adorar a Dios. ¿Lo entendemos? ¿Qué clase de adoración debemos darle? Bueno,
Si hay ignorancia, hermanos, es el primer grupo de personas. Es muy difícil que sepan lo que están haciendo, ¿verdad? Lo que están pidiendo. Con razón, ¿verdad? Se hincan a orar y no saben ni qué decir. Si tú eres de esas personas, de que cuando doblas tus rodillas no sabes qué decir, tal vez estás en este número 1. Eres un ignorante. Entonces te haces inútil. Y el sacrificio de Cristo no te está beneficiando porque tú no lo estás buscando como debe ser. Pero tal vez esta tarde, entendiendo el camino, tu vida pueda cambiar. Es lo que el Señor quiere. Número 2, la segunda clase de personas que buscan al Señor, dice aquí, son aquellos que, dice aquí en el verso 22, que saben, dice, ¿verdad? Saben lo que están adorando. Saben que la adoración es para el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Saben que la adoración es para el Creador que hizo los cielos y la tierra. Génesis 1 y 2. Saben las escrituras. Saben cómo es la cosa. Ese era el pueblo de Israel, hermanos. Podemos pensar, ¿verdad? Los sacerdotes, todos saben. Ellos sabían cómo adorar, cómo buscar. Ese es el otro grupo. Tratan de hacerlo con todo su entendimiento. Si lo vemos o no, vemos que en el tiempo de Jesús, estamos hablando antes de la cruz, antes del sacrificio del Hijo de Dios, había gente allí en Israel, mucha gente que con todo su entendimiento, sí entendían, con todo su corazón, sí buscaban al Señor. Y muy a menudo lo hacían muy en serio. Pero aún así no podían y no pueden alcanzar completamente a Dios. Ese es el problema. Amén. No pueden alcanzar la bendición completa que hay si adoramos en espíritu y en verdad, porque esa es la tercera clase de personas que buscan a Dios. Lo leemos en el verso 23. Jesús le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Hermanos, esta tercera clase de adoradores, de gente que busca a Dios de esta manera, es lo que nosotros debemos pedirle al Señor que nos enseñe a hacerlo. No queremos estar ni como ignorantes buscando a Dios, ¿verdad? Ahí tratando. Ni tampoco queremos buscar a Dios, sí, con un pleno conocimiento de las escrituras y de todo, pero sin hacerlo en espíritu y en verdad, porque el Padre, esos son los que Él busca. Amén. Una verdadera adoración espiritual. Hermanos, yo sé que todos hemos oído eso. No, sí, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero aún entender eso puede llegarse a convertir en la segunda clase de gente que busca a Dios solo con el conocimiento mental. Pero queremos ver en esta hora dos pensamientos que surgen de esto, del verso 24. El Señor busca a esos adoradores en espíritu y en verdad, y el verso 24 da la razón. Número 1 dice: porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
De este verso 24 podemos sacar dos pensamientos, hermanos. El primer pensamiento es que Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, para buscar a Dios tiene que haber una afinidad, armonía de buscar a Dios. No podemos. El hermano Murray pone este ejemplo. Él pone el ejemplo de: no podemos oír con los ojos, ¿verdad? Por eso le dije que me equivoqué, pero ni podemos ver con los oídos. No le podemos decir a un ciego: puedes ir ahí a la casa por favor y me dices si todas las luces están apagadas. ¿Cómo puede el ciego ir a la casa, entrar en una casa y cerciorarse que todas las luces están apagadas si no puede ver la luz? ¿Cómo puede un hombre ignorante o con mucho conocimiento buscar un Dios que es espíritu si él mismo no tiene el espíritu? Amén. Y si tú no te quitas la máscara, si tú no te abres delante de Dios y le dices: Señor, encuéntrame por favor, encuéntrame, déjame que yo te encuentre. ¿Por qué tiene que ser un camino de dos vías, hermanos? Amén. Donde el adorador se encuentra con aquel a quien está adorando. Tiene que ser un camino de dos vías. Si tú eres de las primeras dos clases, yo te aseguro que tú eres tienes una adoración de una vía nada más. Y a veces ya te cansaste, ¿verdad? Porque ya te cansaste de estar orando y que tus oraciones quedan en el techo. Ya te cansaste de estar cantando y levantando tus manos y de nada encuentras. Un camino de una vía. ¡Qué aburrido! Pero dice aquí: no, tienes que llegar a adorar en espíritu y en verdad, porque es lo que el Padre busca. No hay otra manera de que tú encuentres al Dios que es espíritu si tú no recibes el espíritu y lo haces espiritualmente. ¿Me entienden, hermanos? Es como dice la Biblia en Lucas 24:5, ¿verdad? Cuando las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo y estaban así todas: ¿dónde está Jesús? Ahí dice ahí que unos ángeles aparecieron y les dijeron a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Podríamos ponerlo ahora a la viceversa. ¿Cómo tú, muerto, quieres buscar a un Dios vivo? ¿Cómo tú, muerto, sin el espíritu, puedes buscar a un Dios que está vivo? Amén. Por eso dice ahí esto, ¿verdad? En el verso 23 que estamos leyendo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Solo ellos, hermanos, que adoran en espíritu y en verdad, van a llegar a conocer, van a encontrar a Dios, lo van a conocer a Dios, se van a gozar en Dios, van a poder decir: encontré a Dios. Como le dije hace un rato, solo ellos van a poder decir: Dios me ha tocado. Y solo ellos pueden cantar: Señor, tócame otra vez. Porque solo ellos, los que adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Pero si tú estás muerto, ¿cómo vas a encontrar al Dios vivo? Es como ir a querer ver
estando ciego, o querer oír y está sordo. Es lo mismo, hermanos. El segundo pensamiento que surge de este verso 24, donde dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El segundo pensamiento que surge es que solo Él tiene espíritu para dar, ¿me entienden? Solo Dios tiene, Dios es espíritu y solo Él puede dar de eso, si pudiéramos decirlo de esa manera, ¿verdad? O sea, la fuente de dar espíritu, solo Dios lo puede hacer. En otras palabras, usted y yo no podemos fabricar espíritu. Nosotros muertos, como lo dice Efesios, ¿verdad? Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces ese muerto no puede a sí mismo él producir espíritu para poder conectarse con un Dios que es espíritu. ¿Sí lo captamos eso, hermanos? Necesitamos que el Dios que es espíritu ponga en el hombre de su espíritu para que entonces pueda haber una conexión, pueda haber una comunicación, pueda haber una relación donde hay dar y recibir, dar y recibir. Amén. ¿Podrías tú casarte? Bueno, hemos oído unas tonterías hoy en estos últimos tiempos, ¿verdad? Oí uno que se casó con un árbol. ¿Han oído ustedes eso? Yo recuerdo haber leído esa noticia. Alguien que dispuso casarse con un árbol. Otros con sus mascotas se casan, ¿verdad? Qué idiotez, ¿verdad? Podría casarte tú con la fotografía de, es que es la mujer de mis sueños, y una foto, ¿verdad? Es lo que el hombre está tratando de hacer, queriendo alcanzar un Dios que es espíritu, y el hombre no tiene nada de espíritu, cero. Por eso le dije que la clave era la razón por la cual Dios envió a su hijo. La razón por la que su hijo estuvo dispuesto a darse era porque ellos sabían que era la única manera de que ese hombre muerto recibiera el espíritu y entonces pudiera hallar a Dios y poder decir: encontré al Señor, encontré a Dios, me ha tocado, me ha bendecido, estoy tan contento con Él. Una cosa real, hermanos. Como aquellos caminantes de Emaús, ¿recuerdan? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos estaba hablando? Porque Él llega y pone el Espíritu para que lo sintamos, lo detectemos. Y cuando Él llega, uno puede saber que Él está ahí, ¿no? Tal vez ustedes han oído a veces que decimos: hermanos, el Señor está aquí, está moviéndose, ministrando los corazones. Y se puede, uno se da cuenta, uno lo sabe. Pero aquellos que no lo saben, es porque no han tenido esta experiencia y solo tienen una máscara de cristianos verdaderos que adoran en espíritu y en verdad. Y ellos dicen: pero ¿qué significa eso de que el Señor está aquí? Yo no siento nada, solo miro que todos están ahí, un montón están llorando, levantando sus manos, pero yo no siento nada porque estás ausente. Estás como que fueras un ciego y hasta aquí lleno de luz, pero tú, como estás ciego, ¿verdad? No puedes decir qué luz más resplandeciente, porque aún uno con ojos, si cierra los párpados, puede ver que hay luz, ¿no? Pero el ciego no ve nada, aunque le pongas el sol enfrente, no puede ver nada. Igual es aquel que no ha recibido el Espíritu de Dios.
Pero el Señor murió en la cruz. Y leamos, hermanos, Romanos capítulo 8. Ya estoy terminando aquí. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. Solo aquellos que reciben el espíritu pueden, no, sin fingirlo, no tienen que ponerse ninguna máscara. Ahí está dentro y ellos claman: tú eres mi Padre. Y cuando tú hablas, mi corazón se conmueve, Señor. Cuando tú me tocas, yo puedo sentir tu presencia, Señor. Oh, Señor, qué feliz soy habiéndote encontrado, Señor. Esas personas están bien paradas en la roca, hermanos. Pero hay muchos, como vuelvo a repetir, en las iglesias no tienen esa experiencia. Están ahí por ignorancia o por, si conocen la escritura, conocen que sí es el camino. Yo entiendo que Jesús murió para llevarme al cielo, pero no tienen esa conexión porque no tienen el Espíritu de Dios. Cristo murió para darnos ese Espíritu. Juan Bautista dijo que Él vino para arrepentimiento, pero viene tras mí alguien que va a bautizarlos con el Espíritu Santo y fuego. Solo el Señor puede darnos el Espíritu Santo, hermanos. Por eso dice en el verso 23, de donde estamos leyendo de Juan 4: mas la hora viene y ahora es, le dijo a la mujer samaritana. Amén. Mire qué momento histórico más importante, hermanos. Jesús frente a la mujer samaritana, Él puede ver el panorama y puede ver, ahí siendo Dios puede ver el futuro, ¿verdad? Podía ver a la mujer samaritana y a todos nosotros. Y Jesús seguramente en su corazón muy motivado a dar su vida, le dice: porque la hora viene y ahora es, donde muchos van a recibir al Espíritu, y esos muchos van a empezar a encontrarse con Dios, porque Dios es Espíritu y Dios a ellos los anda buscando. Amén. Qué maravilloso, ¿no, hermanos? Hermanos, qué plan más maravilloso el de Dios. No nos conformemos con menos, hermanos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Y si tú, como dije al principio, puedes decir: Señor, tócame otra vez, así como lo hiciste antes, o lo hiciste hace mucho tiempo, o lo hiciste ayer. Dile: Señor, gracias, pero Señor, quiero más de ti, Señor. Tócame otra vez, Señor, tócame otra vez.